Hola, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, vamos a seguir con el tema de la guerra civil. El primer vídeo, pues acabamos viendo las dos Españas, los apoyos que tenían, sociológicos, políticos y militares. Y militarmente dijimos que en el bando de los sublevados, que después se conocerá como bando nacional, o la España franquista, pues una mitad del ejército, donde está el ejército de África, como dije, que era el más experimentado, pues apoya a los golpistas, y el apoyo decidido de Alemania, la Alemania de Hitler, y la Italia fascista de Mussolini. También es verdad que en Portugal entonces hay un régimen pseudo-fascista del general Salazar, que también va a apoyar a las tropas nacionales, a las tropas de Franco, los conocidos como viriatos. En el caso de Alemania llega la Legión Cóndor, que es un grupo de la aviación de élite, que va a utilizar además los diferentes frentes de guerra de la guerra civil como laboratorio de lo que después supondrá la lucha armada en la Segunda Guerra Mundial en el escenario ya a nivel europeo. Mientras que por parte de Italia viene el CTV, Cuerpo de Tropas Voluntarias, aunque después se ha sabido que algunos de ellos eran reclutados obligatoriamente y mandados a España, otros muchos sí lo hacían de forma voluntaria. En cualquier caso, esos dos países, Alemania e Italia, en menor medida Portugal, ese ejército de África, pues conforman una fuerza militar de bastante importancia. Enfrente, ¿qué tenemos? Tenemos a la República con la otra mitad del ejército, parte de la Guardia Civil, la mayoría de la Guardia de Asalto, y el apoyo de la Unión Soviética. Pero claro, es un apoyo que va a costar caro, porque es un apoyo que hay que pagar. El apoyo de Italia y Alemania, a diferencia, en principio no hay que pagar nada, ya se cobrarán esa deuda a posteriori, tanto Mussolini como Hitler, o parte de esa deuda contraída por Franco. Y ahora la República pues solo tiene un sitio donde poder comprar armas, que es la Unión Soviética. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya dijimos en el vídeo anterior que la guerra civil se tiene que contextualizar dentro del ámbito europeo, de ese enfrentamiento entre las democracias y los estados totalitarios, los estados fascistas. ¿Qué sucede? Que en ese orden de cosas se crea un comité europeo de no intervención con sede en Londres, en la que está la Unión Soviética, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, muchos países, la mayoría de los países europeos, y ahí se decide que para evitar que el conflicto vaya más y salga de las fronteras españolas, pues nadie puede ayudar a ninguno de los dos bandos en conflicto, ni a los nacionales, ni a la España leal a la República. ¿Qué sucede? Que Alemania e Italia, bueno, pues firman ese acuerdo, pero no lo llevan a cabo y le mandan suministros militares a la España de Franco. Y por otro lado, la Unión Soviética hace lo mismo con la República, pero a cambio de gran parte de las reservas de oro que había en el Banco Central en Madrid. Recuerdo que Madrid, desde el principio de la guerra hasta prácticamente el final, queda en el bando de la República. Entonces, la España republicana se tiene que descapitalizar totalmente, acabar con sus reservas estratégicas de oro para pagar esa ayuda de la Unión Soviética, que no es una ayuda únicamente militar, también mandan muchos comisarios políticos del PQ, Partido Comunista de la Unión Soviética, que hacen su labor también no solo a nivel militar, sino también a nivel político. Otra ayuda para la República es México, pero es una ayuda prácticamente testimonial, no tiene gran envergadura, pero bueno, es una ayuda testimonial y diplomática que también será útil. Y por último, y lo tenéis en la página 338 de vuestro libro, las conocidas como brigadas internacionales. ¿Qué eran las brigadas internacionales? Bueno, las brigadas internacionales eran un grupo de voluntarios europeos. Había, bueno, gente de clase media, profesionales libres, gente de clase humilde, que vienen aquí con la idea de combatir el fascismo, ¿no? Y se enrolan en unas brigadas de diferentes nacionalidades que apoyan a la República. En algunas batallas como la de Teruel, Guadalajara o la defensa de Madrid, en noviembre del 36 serán decisivas, aunque es verdad que muchos de ellos no tenían experiencia militar porque venían médicos, abogados, trabajadores de cualquier oficio, pero el entusiasmo y las ganas de derrotar al fascismo pues hacían muchas veces
que su falta de experiencia militar se supliese de esa manera. Bien, visto esto, llegamos a la segunda hoja de vuestra fotocopia, que ya os di antes de confinarnos, en la que vienen dos conceptos que van a ser decisivos. Como digo, la ayuda exterior, que ya lo he comentado, y sobre todo la unidad de mando. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos van a ser los que finalmente, después de casi 3 años de guerra, decanten la balanza de un lado o de otro. Como digo, en las páginas 338 y 339 del libro tenéis diferentes documentos en los que se ven cómo los apoyos que reciben un bando y otro, numéricamente, políticamente, diplomáticamente o simplemente moralmente. Y lógicamente la ayuda que recibe la España franquista de Alemania e Italia es bastante más útil militarmente que la que se recibe de la Unión Soviética. Tened en cuenta que el tránsito de la Unión Soviética hasta los puertos de Barcelona o de Valencia, que es donde, fundamentalmente Barcelona, donde se desembarca este material de la Unión Soviética, es un tránsito muy largo, tienen que cruzar el Mar Negro, todo el mar Mediterráneo, es una Europa ya muy convulsa, como digo, políticamente, entonces muchas veces, a pesar de que se paga el material, muchas veces no viene el número de aviones o de metralletas o de cualquier tipo de arma que se haya pedido, pero bueno, como España ya ha hecho esa entrega, la España republicana ha hecho esa entrega del oro del Banco Central, pues bueno, no hay posibilidad de reclamación. Entonces con lo que llegan es con lo que ellos intentan, con la España republicana, intenta hacer frente a la España de Franco. La unidad de mando. La unidad de mando es definitiva o determinante. ¿Por qué? Bien, ya vimos en el vídeo anterior, que en los primeros días, 17, 18, 19, 20 de julio, la autoridad republicana, primero con Casares Quiroga y después con José Giral, hasta que José Giral no toma la determinación de repartir armas a partidos y sindicatos, y eso va a frenar la expansión de los nacionales, y se crean las dos Españas, porque en un principio los golpistas lo que pretenden es, con un golpe de Estado en 3-4 días, controlar la situación. Ese golpe de Estado al final es un fracaso y se desencadena una guerra de 3 años, como estamos viendo, o de casi 3 años. ¿Qué pasa? Que la unidad de mando desde el minuto 1 en el bando franquista está muy clara, ¿no? Es una jerarquía militar, una estructura militar, donde hay una persona que manda y todos los que están por debajo deben de obedecer. Y el que no obedezca o ponga en duda alguna de las medidas que se tomen por ese mando militar, pues lógicamente o tiene que irse de ese bando o pagará las consecuencias, en algunos casos pues incluso con su propia vida, ¿no? Si no, marginado o degradado militarmente. El otro bando, como decía, ¿qué pasa? Que en esos días, una vez que el Estado republicano reparte armas, el aparato total prácticamente desaparece. Ya el Estado, el gobierno no tiene el control del orden público de la situación, sino que son las milicias de los diferentes partidos, de los diferentes sindicatos, diferentes agrupaciones profesionales como ferroviarios, carpinteros, fundidores, algunos otros son los que tienen el poder en la calle. No existen las instituciones. Entonces ese vacío de poder va a ser determinante. ¿Por qué? Porque el bando nacional en esas primeras semanas, primeros meses de la guerra, hasta que por fin en otoño del 36 el bando republicano se conforma un gobierno realmente que controla el aparato estatal, pues van avanzando mucho territorialmente, van ganando mucho terreno. ¿Cuándo finalmente el bando republicano habrá una unidad de mando efectiva? Bueno, pues no va a ser hasta, como digo, el otoño del año 36, cuando Largo Caballero, que era del PSOE y había sido ministro durante el bienio reformista, del 31 al 33, con la Segunda República, con el primer bienio, pues es nombrado presidente del gobierno y una de sus primeras medidas pues es intentar agrupar a esas milicias, que cada una hace un poco la guerra por su cuenta. Era un poco el ejército de Pancho Villa, bastante desorden, en algunos frentes incluso, como el de la Sierra de Madrid, en las primeras semanas de la guerra, cuando el mando militar daba una orden, antes de cumplirla se votaba por parte de los milicianos si iban a cumplirla o no, con lo cual lógicamente eso hacía que la operatividad, que la efectividad del ejército republicano frente a las tropas nacionales, que estaban perfectamente organizadas y donde el mando y la jerarquía estaban muy claros, pues fuera muy poco, brillara por su esencia. Para evitar eso
y evitar que los nacionales siguieran ganando terreno, pues Largo Caballero conforma un gobierno de lo que se conoce como gobierno de concentración. Ya lo hemos comentado en algún tema anterior, en el que se unen todos los partidos que habían conformado ese Frente Popular que ganó las elecciones en febrero del 36. A ellos se unen por primera vez los comunistas, y unos meses después también entran, y esto es insólito en la historia, solo ha pasado esta vez, entran incluso 4 ministros de la CNT, anarquistas. Como sabéis, los anarquistas no quieren ni Estado ni Iglesia. Bueno, pues viendo la situación, lógicamente, ayudan a ese gobierno de concentración, y a partir de ahí se va a conformar lo que después se conocerá como el Ejército Popular de la República, que ya será totalmente operativo a partir de 1937 y realmente funcionará como un ejército, con una jerarquía, un mando estructurado y unos mandos intermedios. Porque el problema de los primeros meses militarmente para la Segunda República es que no tiene mandos intermedios, o los que tiene no tienen una preparación suficiente, porque muchos de ellos no son militares de carrera. ¿Qué sucede? Que eso va a ser utilizado por el bando nacional para ir avanzando. ¿Qué pasa con la unidad de mando en el otro bando, el bando nacional? Pues que, bueno, desde el minuto 1, Mola, que es el director, se hace cargo del levantamiento a la espera de la llegada de Sanjurjo, que os recuerdo que es ese militar que da un golpe de Estado en el año 32 contra la República, que es por ello condenado a muerte. Después se le conmuta esa pena por cadena perpetua, y una vez que gana la derecha, centro derecha, al año 33, se sale de la cárcel y se exilia en Portugal. Desde allí también, los meses previos a la guerra, va a estar en contacto con Mola y con el resto de los golpistas, y él en principio viaja desde Lisboa hasta Pamplona, para hacerse con el mando de la sublevación. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, hay un accidente en el despegue en el aeródromo de Lisboa y muere él junto con su mujer en el acto, y lógicamente pues esa persona que iba a liderar el bando nacional desaparece de la escena. Unos meses después, en el Frente del Norte, desaparece también en accidente aéreo, muerto Emilio Mola. Y entonces ¿qué es lo que se hace el bando nacional? Siguiendo la tradición militar, pues se le da el mando al militar de más edad, en este caso al general Cabanellas, que era el que se había levantado contra la República en Zaragoza, y se conforma una junta técnica del Estado que será la que vaya tomando las medidas militares y políticas en ese nuevo Estado que se está creando, con una primera capital en Burgos, en la que, todo el mando lo tiene una única persona. En octubre del año 36, ¿qué sucede? Se reúnen todos estos militares que forman la Junta Técnica, para elegir a uno que sea el único que lidere la rebelión contra la República. Y ahí se elige a Francisco Franco, ¿vale? Que a partir de ahí se va a llamar caudillo, se va a conocer como caudillo o generalísimo de todos los ejércitos, Aunque en el acta de la reunión no se firma eso, pero como después el que transcribe el acta es el secretario de la Junta Técnica, que es Nicolás Franco, hermano de Francisco Franco, el general Franco, pues él pone generalísimo de los ejércitos. Nadie se atreve a protestar, solo Queipo y Cabanellas, un poco tapándose la boca para que no se le escuche mucho, dicen que como le den todo el poder a Franco, que nunca más nadie va a tener el poder, porque en ese acta se pone que él será el jefe de la Junta Técnica y del Estado Nacional mientras dure la guerra. Pero una vez que acaba la guerra, como ya sabemos, y lo veremos en el siguiente tema, pues Franco sigue ostentando el poder político y militar. Entonces, lógicamente, en ese orden de cosas, la unidad de mando es muy clara, ¿no? En la España nacional, la jerarquía y el mando está muy claro por parte primero de Mola y después de Franco, y el que no obedece ya sabe lo que se pone, mientras que en los primeros meses de la República, hasta que no se conforma ese gobierno de concentración nacional que lidera Largo Caballero, que no va a estar exento de problemas y de crisis internas, como ya veremos, políticamente y militarmente, y de la configuración de lo que se conoce como el Ejército Popular, pues las milicias, esa parte del ejército, de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto que defiende la legalidad republicana, está en franca retirada hasta que no se conforma en otoño del año 36 ese gobierno de Largo Caballero. Bien, ya viendo las dos Españas, los antecedentes, los apoyos, el
el trasluz internacional que tiene la guerra, que podéis ver perfectamente, como digo, las páginas 338 y 339, los apoyos de ambos bandos, pues ya quedaría una última parte del tema que sería realmente la guerra en los frentes, ¿no? Cómo se desarrolla militarmente y también su concesión política, la guerra en los diferentes frentes. Eso lo veremos en el siguiente vídeo.